Buenas tardes. Sigamos adelante escuchando la palabra del Señor Jesús. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículo 1. El sembrador salió a sembrar. Hoy Jesucristo se vale del sembrador para enseñarnos una enseñanza perfecta. El sembrador salió a sembrar. Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez Jesús se puso a enseñar a la orilla del lago. Se reunió tanta gente y se juntó a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos, y esto es lo que decía. Escuchen esto. El sembrador ha salido a sembrar. Al ir sembrando la semilla, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros, se la comieron, y otra parte cayó cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Brotó y enseguida, por no estar muy honda la tierra, pero cuando salió el sol la quemó. Como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y al crecer la ahogaron, de manera que no diera fruto. El resto cayó en tierra buena, y la semilla creció, se desarrolló y dio frutos. Una produjo el 30 en granos por semilla, y otra el 70, y otra el 100. Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían junto con los 12 le preguntaron: ¿qué significa este ejemplo? Él les contestó: ustedes están en el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo se les hablará en parábolas, y como dice la Biblia, por mucho que miren, no mirarán, por más que oigan, no entenderán, no se convertirán ni serán perdonados. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? El sembrador siembra la palabra de Dios. Uno la recibe como a lo largo del camino. Son aquellos que, cuando escuchan la palabra, viene Satanás y la saca esta palabra que llega hasta ellos. Otra es la semilla, otra la reciben como entre los espinos. Son aquellos que al escuchar la palabra la reciben y enseguida con alegría, pero no tienen raíz y en su interior, sino que son inconstantes, y cuando se les presenta alguna persecución por causa de la palabra, al momento fallan. Otras lo reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero se presentan los problemas de la vida, las preocupaciones y engaños del dinero y las demás pasiones. Todas estas cosas se unen para ahogar la palabra, y al fin
no dan fruto. Hay otro que recibe la palabra como en tierra buena. Son aquellos que la escuchan y la aceptan y dan fruto, el 30 por uno, y otros el 70 y otros el 100. Esta es palabra de Dios. Vemos cómo el Señor Jesús tiene poder para explicarnos. Señor, explícanos esta comparación. ¿Sí? Vemos cómo lo llaman a solas los discípulos y le piden: queremos que nos expliques esta comparación porque no entendemos nada. Y Jesucristo le dice: a ustedes se les dará a conocer los secretos del reino de los cielos, mientras que a otros se les hablará solamente por medio de parábolas. ¿Sí? Por medio de parábolas. ¿Sí? Otra vez Jesús se puso a enseñar en la orilla del lago. Se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a la barca y se sentó en la barca y empezó a enseñarles por medio de parábolas. Escuchen esto. ¿Sí? El sembrador ha salido a sembrar, y al ir sembrando la semilla, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros del cielo y se la comieron, y otra parte cayó en tierra pedregosa. Nació, pero vino el sol y por falta de humedad la secó, y otra parte de semilla cayó en espinos. Sí, estos la ahogaron y la semilla se secó y al final no dio frutos. Sí, cuando Jesús despidió a la muchedumbre, muchos de los que estaban juntos con sus discípulos le hicieron esta pregunta: queremos que nos des a entender qué es lo que quiere decir esta parábola. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esta parábola? ¿Sí? Jesús les dijo: no entienden esta parábola, entonces ¿cómo comprenderán las demás? El sembrador siembra la palabra de Dios. Unos la reciben como a lo largo del camino. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero viene Satanás y la saca. Esta parábola llega hasta ellos. Otros reciben la palabra como entre espinos. Son aquellos que escuchan la palabra y la reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz y en su interior, sino que son inconstantes, y cuando se les presentan las primeras angustias y persecuciones por causa de la palabra, sí, al momento fallan. Otros la reciben como entre espinos. Sí, como entre espinos. Son aquellos que escuchan la palabra, pero se presentan los problemas que la vida, los problemas engañosos del dinero y las demás pasiones, y todas estas cosas se unen para ahogar la palabra, y al final son los que reciben la palabra de Dios. Unos dan el 30% y otros el 70% y otros el 100%. Estos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿sí? Y entonces los discípulos le dijeron: ahora sí entendemos bien, maestro, sí. Pero ¿qué te ganas con entender? No te ganas nada con entender. Sí, por eso escuchamos la palabra de el sembrador salió a sembrar. Pero nos pone de ejemplo, sí. El sembrador salió a sembrar. Mientras iba sembrando, una parte de semilla cayó sobre espinos, sobre tierra pedregosa, sobre espinas. Vinieron las aves del cielo,
la sacaron, la arrancaron y se la comieron. Otra parte cayó en tierra pedregosa, pero ésta nació, pero por falta de humedad tampoco no pudo crecer, vino el sol y la secó. Y el tercero es el que cayó en espinos. Crecieron los espinos y ahogaron la palabra de Dios. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero al momento la reciben con alegría, pero viene el Satanás y los hace caer por las tentaciones de este mundo. Después les dijo, el segundo es parecido a la semilla que cae en tierra pedregosa, que al momento de escuchar la palabra de Dios, la escucha con alegría, pero después se presentan los problemas de la vida y éste se olvida de la palabra de Dios por darle prioridad a los problemas de la vida. ¿Sí? Y el tercero es aquel que escucha la palabra, es como la semilla que cae en espinos. Es aquel que escucha la palabra y al momento la recibe con alegría, pero después se encuentra con las mujeres y las tentaciones del dinero y éste acaba olvidándose de la palabra de Dios. Y los que produjeron el 100 por 1 son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. En unos produjo el 30%, en otros el 70% y en otros el 100%. ¿Sí? Jesús les explicaba por medio de parábolas y ellos entendían y otros no entendían. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros vemos y no vemos? Oímos y no oímos. Estamos mirando, pero no estamos mirando. Tenían oídos para oír, tenían ojos para ver, pero se endureció su corazón y no quisieron mirar más adelante. Vemos como el Señor Jesús nos pone tantos ejemplos. Escuchen esto, el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando la semilla, una parte cayó a lo largo del camino, vinieron los pájaros del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en tierra pedregosa, donde no había mucha humedad. Y brotó la semilla, pero por no falta de humedad llegó el sol y la secó. Otra parte cayó en espinos, crecieron los espinos, y estos al crecer ahogaron la semilla. Estos son los que escuchan la palabra de Dios y no entienden nada, ¿sí? Pero cuando llegaron a su casa le dijeron, Maestro, explícanos esta palabra porque no entendemos nada, ¿sí? Y Jesús se puso a explicarles en